El sol apenas se asomaba entre las quebradas cuando la columna de humo aún se aferraba al aire, como si la tierra se negara a olvidar el rugido de la pólvora. Los cuerpos de los caídos yacían entre la hierba rota y la sangre seca, testigos silenciosos de una jornada que había dejado más cicatrices que medallas. La batalla había terminado hacía días, pero su eco resonaba aún en los huesos y los corazones. La victoria reciente no traía alegría. Traía silencio. El general cabalgaba sin prisa entre las filas de su ejército. Su rostro era piedra, sus ojos brasas contenidas. No era la mirada de un vencedor, sino la de alguien que aún escucha los gritos de los suyos cayendo al suelo. El ruido de los cascos de su caballo marcaba el ritmo fúnebre del día. Cuando se detuvo frente al campamento, los oficiales rodearon la mesa improvisada con mapas manchados por tierra, sudor y sangre. Sobre ellos, se extendía la geografía del dolor, cerros, pasos, quebradas, cada nombre era una historia de fuego. El general señaló con el dedo un punto en la llanura. Aquí, dijo, con voz baja pero firme. Aquí vamos a quebrarlos. Uno de los capitanes lo miró, la frente surcada de duda. ¿Ahora? ¿Tan pronto? Sí. Antes de que se levanten. Antes de que entiendan lo que ocurrió. Si esperamos, reunirán sus fuerzas. Y si lo hacen, Santiago caerá fuera de nuestro alcance. Hubo un murmullo entre los presentes. Nadie dudaba de su juicio, pero todos temían el precio. Las bajas del cruce y del primer combate pesaban como anclas en los hombros de la tropa. El ejército estaba vivo, pero herido. Sus soldados eran hombres que, al mirar al lado, ya no encontraban a sus hermanos de marcha. En las filas, el ánimo se quebraba entre recuerdos. El joven tamborilero que había perdido a su mentor en la carga final. El sargento que aún guardaba la bufanda ensangrentada de su amigo caído. El jinete que había cargado contra el enemigo sabiendo que su pierna, herida por el hielo de la cordillera, no volvería a sanar. Todos llevaban fantasmas al hombro. Pero no fue el general quien levantó la moral. Fue el pueblo. Desde los pueblos cercanos comenzaron a llegar mujeres, ancianos y niños. Algunos traían agua, otros pan, otros simplemente palabras. Una mujer mendocina le entregó al general una carta envuelta en tela bordada. Decía, no deje que su corazón se endurezca. Mi hijo murió en su ejército, pero no quiero que su sacrificio haya sido en vano. Siga. Hasta el final. Él no respondió, pero esa noche no durmió. Caminó entre las carpas, escuchando las respiraciones irregulares de los que soñaban con fuego y cruzaban la cordillera una y otra vez en sus pesadillas. En su pecho, la carta pesaba más que cualquier sable. Al amanecer, reunió a la tropa. No hubo arengas. Solo una frase, no luchamos por gloria. Luchamos por justicia. Y justicia, no espera. Los hombres no aplaudieron. Solo asintieron. Lentamente comenzaron a equiparse, uno por uno, como si la misma tierra los empujara. La campana del campamento sonó. No como un llamado a la guerra, sino como un ritual de duelo y deber. El eco de la gloria no era un canto. Era un murmullo. Un susurro en la sangre de quienes decidieron avanzar, aun sabiendo que podían no regresar. Porque la libertad, lo sabían ya, se forja entre victorias y sacrificios.
El campo elegido para la batalla era una trampa natural, una llanura encajonada por cerros suaves, engañosamente abiertos al avance. Desde allí, los realistas esperaban contener la embestida como lo habían hecho con otros ejércitos. Pero este no era cualquier ejército. Este era el ejército del cruce. Las órdenes llegaron antes del alba. Silencio absoluto. Sin marchas, sin tambores. Solo pasos firmes y miradas de acero. La estrategia del general era clara: envolver por sorpresa los flancos enemigos y quebrar su centro en un solo golpe, como una lanza que atraviesa carne desgarrada. Pero en el centro, dejó a sus hombres más cansados. «Ellos no resistirán tanto», le dijo uno de sus capitanes. «No tienen que hacerlo», respondió el general. «Solo lo suficiente para que los otros lleguen». Fue una decisión cruel. Un sacrificio calculado. Cada minuto que resistieran esos hombres bajo el fuego enemigo, sería un minuto ganado para el resto. El centro era el cebo, el anzuelo. Y ellos lo sabían. Los primeros disparos tronaron con la furia de 1000 truenos. El aire se llenó de humo y tierra. El fragor del combate estalló como una tormenta, implacable, brutal. Desde las colinas, las columnas patriotas avanzaban en un silencio siniestro, envueltos por la niebla de la mañana, como si fueran espectros del cruce. El suelo temblaba. Las órdenes se gritaban entre cañones y relinchos. Un joven oficial, apenas salido de Mendoza, cayó con una bala en el pecho. Su camarada, en vez de llorar, tomó su fusil y siguió adelante. La sangre no se secaba. Solo se sumaba a la tierra. En el corazón del combate, el general observaba todo. No desde lo alto de una colina, sino desde el frente, entre su infantería. Con su sable desenvainado, daba instrucciones directas, señalando con el filo las líneas enemigas como si escribiera su destino en el aire. Pero la batalla no era un poema. Era barro, gritos, y cuerpos que caían sin gloria. Cada carga era una ruleta. Cada retirada podía volverse masacre. En un momento, los realistas intentaron quebrar el flanco izquierdo, donde luchaban los granaderos. Fue entonces cuando el general actuó. Caballería al ala. A quebrarlos. Los granaderos a caballo, formados y entrenados desde el primer día con precisión europea y espíritu criollo, galoparon con una furia tal que el propio enemigo vaciló. La carga fue brutal, como un rayo cruzando la pampa. Sus sables destellaban como estrellas fugaces mientras abrían surcos entre la formación rival. En medio de ellos, uno de los oficiales más jóvenes, un veterano del cruce, recibió un disparo en la pierna. No cayó. Sujetó la rienda con la boca y dio su caballo solo con la rodilla, derribando a un lancero enemigo antes de desplomarse. El general llegó hasta él minutos después. El joven sangraba, su rostro ya gris. Aún así, sonrió. «¿Lo logramos, mi general?» José lo tomó de la mano. «No solo lo logramos», le dijo. «Lo hiciste posible». La sangre no se secaba. Pero tampoco se olvidaba. Aquel día, el enemigo retrocedió. No en desbandada, sino en desconcierto. No entendían cómo ese ejército maltrecho, surgido de las montañas imposibles, podía doblegarlos con tanta decisión. No entendían que no luchaban solo por una victoria. Luchaban por todos los que ya no estaban. Y por eso,
jamás iban a retroceder. El sol se alzaba lentamente entre las montañas como una bandera de fuego. El humo de la batalla aún flotaba sobre el valle, y el silencio que quedaba era denso como la sangre en la tierra. Solo el viento hablaba, llevando consigo los últimos ecos de los disparos y los gritos. La línea enemiga, rota y dispersa, retrocedía sin orden. Algunos huían a caballo, otros simplemente dejaban caer las armas y se perdían entre las piedras. La sorpresa y la precisión habían hecho lo suyo. Pero la victoria no era un estandarte ondeando en lo alto. Era un campo sembrado de cuerpos, con nombres, historias, sueños. El general caminaba entre los suyos. No hablaba. Solo miraba. Cada rostro, cada herida, cada mano aferrada a un alacero. Los que habían caído no serían una estadística ni una mención en los informes. Serían recordados en cada paso del camino, en cada orden, en cada decisión. Porque sin ellos, ese paso no se habría dado. Un capitán, con el brazo en cabestrillo, se acercó. Hemos ganado, mi general. El valle es nuestro. José levantó la mirada. No era una sonrisa lo que ofrecía. Era algo más profundo. Orgullo, sí. Dolor, también. Pero sobre todo, una certeza, esto recién comenzaba. Este valle, dijo, no es nuestro. Es de los que sangraron por él. Solo lo cuidamos en su nombre. Los soldados comenzaron a entonar un cántico bajo, una marcha improvisada, como si al cantar, lograran poner en palabras lo que sentían. Los heridos eran cargados en improvisadas camillas, y los muertos alineados con respeto. No había odio en los ojos del ejército vencedor. Solo respeto por la lucha y firmeza para lo que vendría. En una roca, un niño soldado, de esos que la guerra crece de golpe, lloraba en silencio. Había perdido a su hermano en medio del combate. El general se le acercó, se arrodilló frente a él, y le ofreció una insignia desgastada, un pequeño símbolo que llevaba consigo desde Europa. No lo olvides, le dijo. Porque mientras lo recuerdes, sigue vivo. Desde lo alto del valle, los vigías dieron la señal, la ruta hacia Santiago estaba libre. El primer gran obstáculo había sido superado. Y aunque la victoria tenía el sabor a ceniza de las pérdidas, también tenía nombre. Era el nombre de cada uno de los que lucharon. El de cada madre que había esperado. El de cada paso que los había traído hasta allí. Y por sobre todos, el nombre de una causa, libertad. El general alzó la mirada hacia las montañas. Más allá de ellas, lo esperaba un nuevo desafío. Pero por ahora, solo quedaba una cosa por hacer, rendir honor a los caídos, y avanzar. La noche descendía sobre el valle como un manto silencioso. Las antorchas titilaban entre los hombres que aún trabajaban en el campamento. No quedaban cánticos, ni vítores. Solo susurros, oraciones, pensamientos perdidos mirando al cielo estrellado. El general, solo, escribía con una pluma vieja y firme. No una carta de guerra. No un informe. Solo nombres. Una lista. Uno por uno. Los que no volverían a ver el amanecer. Sus hombres. Sus hermanos. Una lágrima solitaria trazó una línea sobre su rostro curtido. No por debilidad, sino por fidelidad.
porque prometió que cada uno sería recordado. A su lado, un joven oficial leyó en voz baja uno de los nombres, el de su primo, caído al frente del primer ataque. Cerró los ojos y repitió: no moriste en vano. Tu fuego vive en nosotros. La lista se cerró. Fue guardada con cuidado dentro de su abrigo. No era un papel. Era un juramento. Cada uno de esos nombres viviría en cada batalla futura, en cada bandera ondeante, en cada niño que creciera libre. Desde una ladera, una mujer de rostro endurecido observaba el valle. Era madre de 2 soldados. Uno había muerto. El otro, aún con vida. No lloraba. No aún. Pero su silencio era más potente que cualquier lamento. Ella sabía que algo grande había comenzado, y que no terminaría con esta batalla. En la distancia, más allá de las montañas, brillaban las luces de una ciudad dormida que aún no sabía que la historia acababa de cambiar. Y mientras el fuego crepitaba junto a los hombres que velaban a sus compañeros caídos, una voz, como un susurro en la oscuridad, pareció resonar: la libertad no se compra. Se construye, con memoria.